Invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Las 9:10 y ya saben que estamos aquí en el informativo del Eje Cafetero en vivo y en directo por la emisora Qué Buena, 92.1 FM, en televisión online Risaralda TV, en redes sociales para Colombia y el mundo. El número de teléfono para que llamen 606-342-1050, la línea de WhatsApp para audios y mensajes 328-28-1752. Julián Chica Cardona, escritor, historiador, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia. Como siempre nos acompaña los martes a esta hora un invitado hoy, el doctor Jaime Fernández Botero, de Santa Rosa de Cabal, abogado de la Universidad Libre de Pereira, escritor, historiador, generador de contenidos para las redes sociales, actualmente pensionado, es contralor, es personero, es asesor jurídico, exsecretario general, es concejal, exalcalde encargado del municipio de Santa Rosa de Cabal, miembro del Club de Caminantes por las Rutas Antiguas de la región, cronista del periódico El Faro, ha tenido reconocimientos: Araucaria de Oro, Medalla al Mérito Cívico, Medalla Fermín López, Orden al Mérito en el grado de Caballero del Congreso de la República. A la Biblioteca Confamiliar de Santa Rosa de Cabal lleva su nombre también igualmente. Así que, doctor Jaime Fernández Botero, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, y es un honor estar en tan importante medio de comunicación. Julián, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Álvaro, un saludo para el doctor Germán Aguirre, a todos los oyentes en toda esta región, tanto directamente como a través de la web. Pues quedan allá al aire para que nos hablen de todos esos temas tan interesantes, tan importantes. Bueno, en la entrevista anterior con el doctor Hernán Roberto Meneses, habíamos iniciado el tema del Camino del Privilegio, una concesión que en los términos del gobierno nacional utilizados en el siglo XIX identificaban la oportunidad para que un particular construyera un camino. Hoy en día estaríamos hablando de autopistas o de vías de ya mayor categoría, y como contraprestación a esa obra, el gobierno nacional le asignaba unas tierras baldías y también le permitía la posibilidad de beneficiarse con un porcentaje de los peajes que se colocaran en el lugar. Entonces ahora tenemos al doctor Jaime Fernández Botero, historiador, un gran amigo, historiador, para mí es un historiador por excelencia del municipio de Santa Rosa de Cabal y un referente de esta zona. Entonces, Jaime, el micrófono es suyo, para que nos refiramos al tema del Camino del Privilegio y también la experiencia que usted tuvo en Santander conociendo los caminos en esa zona. Julián, sí, muchas gracias por sus palabras. La verdad es que yo estoy de acuerdo con lo que usted nos comenta. Cuando hablamos de camino, la gente no alcanza a captar la dimensión de lo que fue el Camino del Privilegio. Es, como usted lo decía anteriormente, una especie de 4G de esa época del siglo XIX en el Estado Soberano del Cauca. Cuando uno habla del Estado Soberano del Cauca, está hablando del Estado más poderoso de Colombia en el siglo XIX. Y esa obra significó la obra más importante de este Estado Soberano del Cauca, de tal manera que en un momento en que los estados estaban aislados, no habían medios de comunicación, esa vía comunicó al Cauca con Antioquia. Y desde el momento en que se terminó, vino el comercio, la romería de antioqueños y de personas de otros sectores por esta importante vía, y yo diría que fue el comienzo de lo que sería posteriormente el auge del café y sobre todo la civilización cafetera, que fue declarada posteriormente Patrimonio de la Humanidad en un título que yo creo que todavía no hemos asimilado y lo hemos convertido simplemente en un eslogan turístico, y el objetivo de esa declaratoria del patrimonio cultural cafetero se está desdibujando sencillamente porque tenía la función de preservar, de proteger una cultura que está en decadencia, y poco hemos hecho al respecto.
Volviendo a la historia del Camino Julián, este camino todavía está en condiciones de recuperarlo. Ese camino lo podemos localizar nosotros por los lados de Villa María, en San Julián hasta Santa Bárbara, todavía está con ese sendero, diría yo, que nos recuerda esa lejana época del siglo XIX con su riqueza ambiental, con su diseño y con su trazado, y ya posteriormente la parte del camino, sobre todo lo que está ahora en Dos Quebradas, se ha convertido en carretera, pero aún así sigue siendo un referente para tratar de buscar una declaratoria de patrimonio cultural de la nación, porque el Estado soberano del Cauca, yo diría que era el Estado que dominaba y era el Estado emblemático de esa lejana época donde Colombia no era Colombia, donde Colombia se llamaba la Confederación Granadina, se llamaba Estados Unidos de Colombia y posteriormente ya en República de Colombia. Perfectamente identificable el camino, son sitios que estimularían el turismo, estimularían la cultura, estimularían el conocimiento de nuestro territorio y sobre todo de la historia muy importante. ¿Cómo se surgió el camino? La verdad es que cuando usted hablaba de los caminos de Santander, unos caminos que hicieron los alemanes encabezados por von Herke. Él aprovechó unas reformas administrativas, Julián, que hubo a mediados del siglo XIX con José Hilario López, que le permitió la libertad a los esclavos, pero sobre todo le permitió a las provincias y a los estados tener su forma de obtener sus propias rentas. Entonces ahí fue donde vinieron empresarios a ofrecer, yo hago esos caminos, claro, no era gratuito, a cambio de tierras y a cambio de peajes. En Santander, Lengerge, el alemán, aprovechó también estas coyunturas y construyó una red de caminos que iban a terminar en el río Magdalena. Miren ustedes cómo tenían la visión para empezar a exportar quina, para tabaco, sombreros, y eso dinamizó el proceso. Y el camino del privilegio comunicó Antioquia con el río Cauca, para continuar el trayecto por el río Cauca de las mercancías y de las personas y ir hasta Cali y posteriormente hasta Buenaventura. Ahí tenemos nosotros una frase que alguna vez decían: en el principio no fue el verbo, en el principio fue el camino. Y esos caminos dinamizaron procesos de carácter económico que no pueden desaparecer, que tienen que ser referente para las nuevas generaciones, para los gobernantes y para aquellas personas que aman la historia y saben que siempre habrá que tener el espejo retrovisor de la historia para mirar el horizonte de una región, de un país y de un municipio. Esas gestas no pueden desaparecer, Julián. Claro, Jaime. Esa experiencia de los grupos organizados, de los ciudadanos conscientes, interesados en la declaratoria de ese referente como camino, de ese como patrimonio intangible, ¿qué encontró usted allá con ellos? Porque sería también una convocatoria, una invitación para que aquí en la región los grupos organizados, los grupos de vigías de patrimonio, los ambientalistas, los grupos de las cámaras de comercio, en fin, las organizaciones culturales que tengan alguna afinidad con este tipo de cosas, tengan como un punto, como un modelo para poder empezar esa gesta, empezar ese proceso y lograr esa declaratoria por parte del ICANN. Julián, en Santander se conocían los caminos, se conocía tangencialmente la historia de Geo von Lengerke, el alemán, y alguien empezó a valorar esa historia y empezaron todas las fuerzas vivas de Zapatoca, de Barichara, a iniciar un proceso reuniendo todos esos grupos de personas que de entidades y personas que usted ha nombrado, que sería un buen comienzo para nosotros tratar de lograr también convertirlo en patrimonio cultural de la nación, y el trámite se hizo ante el Ministerio de Educación.
nosotros teníamos entendido que de pronto podía ser ante un cuerpo colegiado nuestro, una asamblea o un consejo, y la verdad es que tiene connotaciones mucho más amplias. Y en el momento en que ellos cumplieron los requisitos, y yo estoy seguro que este camino los tiene históricamente, la forma como dinamizó procesos de carácter económico, hasta como les comentaba anteriormente, de llegar a dinamizar procesos del café cuando se insertó en la economía mundial, procesos de colonización. Jaime, ¿sí? perdón. ¿Sí? Es que ese camino fue la puerta por donde entró toda la colonización a fundar pueblos en el Quindío y en toda esta zona. Así es, Julián. Yo estoy de acuerdo. Todo el coroteo antioqueño se metió Y por ahí. estoy seguro que ese camino que cruzaba por aquí, porque aquí hubo una variante, que primero era el Alto del Oso aquí en Dos Quebradas, que era la parte más alta del camino. Y yo recuerdo cuando estábamos en nuestra investigación que yo subía por el Alto del Oso y era la parte más alta, más lluviosa, con más neblina, donde los viajeros se quejaban. Y más fangosa. Y más fangosa. Los viajeros se quejaban ante Félix de la Abadía, que era el jefe de ese consorcio, Abadía y compañía, que también lo formaba Santa Rosa y Villa María, por las malas condiciones del terreno. Entonces yo decía, ¿qué voy a encontrar en el Alto del Oso? Y cuando llego al Alto del Oso, preciso, estaba lloviendo, y encuentro yo un santuario muy hermoso, un santuario donde viene uno a darse cuenta de las paradojas de la historia. En el sitio donde los arrieros tenían que soltar ese sartal de imprecaciones, de insultos, de madrazos para que las mulas no quedaran sepultadas en el barro, ese sitio se sublimizó en un sitio de oración. Míreme las contradicciones de la historia. Ahí en el Alto del Oso, era la parte más alta del camino. Ya posteriormente el camino se le hizo una variante por el rodeo y bajó por lo que es por los cimientos del puente helicoidal, llegaba por el Bartarroyo y ahí llegaron los planes de Dos Quebradas. Ya esa era la parte que se inundaba en invierno. Ya esa era la parte cuando los viajeros iban en época de invierno hacia territorio antioqueño, se echaban la bendición en la popa y decían a Santa Rosa o al charco, es decir, quedamos en el charco o pasamos a Santa Rosa. Es mucha esa historia y muchas son las anécdotas que tenemos frente a esa obra que nosotros estamos dejando languidecer, pero que perfectamente, con todas esas fuerzas vivas que usted ha nombrado, Julián, teniendo conciencia de que un país, un pueblo, una región no puede olvidar su pasado. Estamos viviendo épocas, yo diría, dramáticas, donde hay una cúpula mundial que está borrando la historia regional, que está borrando fronteras, que está borrando identidades, que está convirtiendo al ser humano en un ser sin arraigo, porque les va a ser muy fácil manejarlos dentro de esas políticas de la ingeniería que ellos están imponiendo a nivel mundial para tener un control, no de una aldea, sino de todo un global. Y esa es una forma de resistencia, Julián. Hablar de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestras gestas que también las están devaluando y estamos borrando sitios con significado emocional. Le cambiamos el nombre, lo destruimos, le cambiamos las placas y borramos esa huella de esas personas que trabajaron con el corazón, que eran seres humanos, que también tenían intereses de carácter económico, pero que tenían un compromiso, una identidad que hoy prácticamente, pues está prácticamente perdido. Entonces ese es un compromiso, Julián, una forma de resistencia que hemos tenido desde hace mucho tiempo, porque estos sitios de interés cultural, de valor patrimonial, de significado emocional, de riqueza histórica, no vayan a desaparecer. Claro. Usted en varias oportunidades ha hecho ese recorrido. Esa ha sido como una constante en su proyecto de vida. Como que usted siente ese deber ser en su papel, el conocimiento que tiene respecto al camino, a la importancia del camino, al papel vital que uno como ser humano tiene en su presente. Y me gustaría que de pronto usted nos recordara cómo continúa esa ruta que parte del puente actual Mosquera, que sube a la popa,
recorre toda la calle 8 de Japón, se conecta con el Alto del Oso ahí por Frailes Alto, y ahí del San Eugenio, ¿por dónde era ese camino? ¿Cómo cruzaba el casco urbano de Santa Rosa a conectarse con el camino de la Italia? Ahora que dice usted, Julián, de toda esa obsesión, yo diría que es una especie de trastorno obsesivo compulsivo, pero creativo, pues, creativo. Sí, claro, Hay sí. patologías creativas. Yo recuerdo que la primera vez que lo conocí a usted fue en ese camino. Sí, Pero se acuerda que fuimos con Jaime Ochoa, también de la claro, Academia sí. Pereira, hicimos un recorrido por el Alto del Oso, bajamos a la Marcada, bueno, fue un... no, Y con yo- más de 200 con personas más ahí. de 200 Sí, personas. La verdad es que fue un comienzo muy interesante de ese proceso. Apenas estábamos nosotros, yo ya había escrutado en los archivos y lo interesante es ver primero los archivos y luego ir al a constatar, al trabajo claro, de sí. campo Exacto. e ir identificando esos sitios es muy emocionante, Julián, y tiene un gran valor. En Santa Rosa de Cabal el camino pasaba por lo que era San Bernardino, Alto del Oso, iba a llegar a la quebrada de San Bernardino, subía por lo que era la quiebra, cruzaba la plaza en ese entonces, iba a Italia, a Huacas, Santa Bárbara, San Julián, y de San Julián iba a Llanitos, y de Llanitos a Villa María. El camino entre Santa Bárbara y San Julián está muy hermoso. Después de la pandemia, ya nosotros metidos allá en nuestro cuarto lleno de telarañas, de angustias y de manías. En esa época tan dura de la pandemia yo preguntaba qué habrá pasado con ese camino. Ya lo habrán borrado, habrán cruzado una carretera, habrán cerrado, le colocado un título peligro, no paso. Y posteriormente me fui con el profesor Uriel de la Universidad Tecnológica, un grupo de estudiantes con mucha expectativa y con temor de que de pronto esa parte del camino iba a ser, no, ahí está la parte del camino. Esa parte por lo menos es una parte que perfectamente se podría acondicionar, y lo mismo que la parte de Dos Quebradas, aunque es carretera, pero el empedrado, lo que hicieron en Medellín, que han estado haciendo por ese lado, y lo que luego hicieron ya en Santander con patrimonio de la nación, respondiendo al trazado, al diseño y a las características que esos caminos. Se recuperaron páginas muy importantes para la historia de Santander y se ganó el turismo y se ganó para la historia. Esto de allá y es emocionante encontrar, Julián, encontrar extranjeros de todas partes de Colombia. Encontrar jóvenes enamorados de la historia, en un sitio donde la piedra es protagonista del paisaje. Usted sabe que todo es Santander, Barichara, Empedrado. Guane, empedrado, toda esa parte. Nosotros perfectamente podríamos, con los materiales propios de nuestra región, porque es una de las características que tienen esas obras en cada región, podríamos darle vida, podríamos recobrar una parte, Julián, porque por ese camino, y cuando yo hablo de camino vuelvo a hablar de 4G, la obra más importante del Estado Soberano del Cauca, pasaron personas tan importantes como Tomás Ipiriano de Mosquera, 4 veces presidente de Colombia, con sus ejércitos, con todo su potencial logístico y bélico, a ese famoso combate de la Expansión en Manizales, donde él no pudo llegar a ese nido de águilas y con frustración y con lágrimas tuvo que firmar el Tratado de la Expansión y regresarse por ese mismo camino hacia Popayán, y luego se tomaría el gobierno de Colombia. Por ahí pasó Julián Trujillo, otro presidente de Colombia, ya no en la guerra de 1860-63, sino en la guerra de 1876. Por ahí pasó también donde cayó Manizales, que era un nido de águilas inexpugnable, cayó bajo el poder de las fuerzas liberales, y ese triunfo le dio a Julián Trujillo la presidencia. Y por ahí pasó un personaje que yo lo quiero mucho, Jorge Isaacs, autor de La María, ya había escrito La María. Él había estado en Chile, se había impregnado de esos procesos educativos en Chile y estaba promocionando una educación
una educación de unos alemanes. Habían traído 9 alemanes para establecer unos modelos. Una misión, sí, una misión educativa. Claro, unos modelos educativos con base en lo que se hizo en Alemania. Y ahí dejaba, en cada pueblo que pasaba, dejaba la constancia, es hora de aplicar el modelo educativo. Yo no sé por qué se me olvida ahora en este momento, es un educador famoso de Alemania, ese modelo educativo. Entonces Jorge Isaac dejaba eso. Pero este proyecto educativo quedó trunco con la guerra de 1876 y posteriormente la de 1885, que dio un cambio radical en el concepto ideológico en el país, donde ya los radicales, liberales y los Gólgota en su momento dieron paso a Núñez, que venía. Sí, es un retroceso ya, pues, muere el federalismo y se pasa inicia el centralismo. Y ya con un concepto donde el concepto religioso tenía una influencia marcada sobre esta parte. Mire todo lo que nos sirve para hablar, para tocar temas sobre ese camino tan importante, que esperemos algún día se declare patrimonio cultural de Colombia, claro. Y así como los caminos de Longerque en Santander, estos caminos sean un referente, Julián, porque fueron de la misma época y nacieron bajo las mismas condiciones económicas y políticas, las reformas de José Hilario López, que le permitió a las provincias tener sus propios recursos, su propia iniciativa, sus propias rentas, y ahí fue donde vinieron empresarios como Longerque, Félix de la Bahía, y dijeron, yo hago ese camino, me dan una concesión por 59 años del peaje y me dan 10.000 hectáreas de tierra, y arrancamos con esta obra. Creo que le incumplieron, ¿no? Él le incumplieron Julián, con esa adjudicación. Pasó el tiempo, 1880, y estaba reclamando esas tierras que le habían... No, sus herederos, Julián. Pero esa es la historia de Colombia, dejó una huella y nos encanta recuperarla, y nos encanta tener medios de comunicación que tienen esa visión tan importante de llevarle este mensaje a nuestro pueblo, que algunos creen que la historia es aburridora, pero no, la historia es dinámica y nos deja lecciones para seguir adelante. Claro. Quería preguntarle, Jaime, si podemos contar con su presencia para el próximo martes, para que ya le demos algunos tips, algunas indicaciones a los grupos que nos escuchan, por dónde podríamos empezar a recoger la información o a fijar como una agenda que nos permita darle materialidad a la posibilidad de una declaratoria ante el gobierno nacional. Julián, la verdad es que, bueno, con mucho gusto, la verdad es que mientras tengamos salud, hemos estado un poco regular, pero no, mientras podamos caminar, mientras podamos expresar estas ideas, Julián, ese es nuestro compromiso. Maravilloso. Y mientras encontramos personas también como la emisora que hoy nos ha invitado para difundir estas cosas y el entusiasmo suyo y de tantas personas que están esperando verdaderamente una señal, una guía para dirigir la mirada ya a la montaña, donde están esas huellas, esos testimonios, esos vestigios de un pasado que le llevó a la región a ser declarada por la humanidad patrimonio cultural. Mire que no lo hemos podido digerir, no es un saludo a la bandera, no es un saludo protocolario, es patrimonio cultural de la humanidad. De la humanidad. Y estamos dejando caer esa cosa, por Dios, se quedó en una retórica, en un eslogan, en una frase. Una cosa de restaurantes y hoteles. Y nos vamos a quedar con el título y sin el paisaje. Bueno, pero muy importante su visita la próxima semana, invitado pues también por Julián Chica Cardona. Muchas gracias al doctor Jaime Fernández Botero también, muchas gracias. Un feliz día les deseo. Muy amable, gracias por todo. 9 de la mañana, 34 minutos, vamos a ir a una pausa, la información deportiva, y llega Nicolás Villegas Herrera